Hay algo que nadie te enseñó cuando eras niño. Nadie se sentó contigo y te dijo la verdad sobre los enemigos, sobre esas personas que aparecen en tu vida con la única intención de destruir lo que estás construyendo. Te enseñaron a pelear, te enseñaron a gritar, te enseñaron a devolver el golpe con más fuerza, pero nadie, absolutamente nadie, te enseñó el secreto más poderoso que existe para vencer a cualquier persona que intente hacerte daño. Y ese secreto tiene que ver con el vinagre. Sí, con el vinagre. Quédate conmigo, porque lo que voy a compartir contigo hoy va a cambiar completamente la forma en que enfrentas a tus enemigos, a tus críticos, a todos esos que quieren verte caer. Y no es lo que estás pensando. No se trata de magia ni de rituales. Se trata de algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más poderoso que cualquier cosa que hayas intentado antes. Yo crecí en una cultura donde me enseñaron que el honor se defiende con los puños, que si a alguien te falta el respeto, tú tienes que responder con más fuerza, que si alguien habla mal de ti, tú tienes que hablar peor de esa persona. Y durante muchos años de mi vida, yo viví así, respondiendo golpe por golpe, palabra por palabra, insulto por insulto. Y déjame decirte algo con toda honestidad. Nunca gané nada con eso. Absolutamente nada. Cada vez que yo respondía con la misma violencia, con la misma agresión, con la misma energía destructiva, lo único que lograba era destruirme a mí mismo un poco más. Porque eso es lo que pasa cuando tú peleas con un enemigo usando las mismas armas que él usa. Tú no lo vences, tú te conviertes en él. Y esa es la peor derrota que puede existir. Hace muchos años, en Japón, un maestro me contó una historia que cambió mi vida para siempre. Me dijo que en los tiempos antiguos, cuando un guerrero samurái tenía un enemigo que lo provocaba constantemente, que lo insultaba, que intentaba sacarlo de su centro, el guerrero no sacaba su espada, no. El guerrero hacía algo que a los ojos del mundo parecía cobardía, pero que en realidad era la máxima expresión de poder. El guerrero metía a su enemigo en vinagre, no literalmente, por supuesto. Lo que hacía era aplicar el principio del vinagre a su relación con ese enemigo. Y ese principio es tan simple que duele dejar que el tiempo haga su trabajo. Piensa en lo que pasa cuando tú metes algo en vinagre. Piensa en un pepino, por ejemplo. Cuando tú sumerges un pepino en vinagre, al principio no pasa nada visible. El pepino sigue siendo un pepino. Sigue teniendo la misma forma, el mismo color, la misma textura, pero algo está pasando por dentro. El vinagre está trabajando en silencio. Está penetrando cada fibra, cada célula, cada capa de ese pepino y con el paso del tiempo ese pepino se transforma completamente, se convierte en algo diferente, ya no es lo que era antes. El vinagre lo cambió desde adentro sin necesidad de golpearlo, sin necesidad de cortarlo, sin necesidad de destruirlo con violencia, simplemente lo sumergió en su propia esencia y dejó que el tiempo hiciera el resto. Eso es exactamente lo que tú necesitas hacer con tus enemigos. Sumergirlos en vinagre. Pero el vinagre no es odio, el vinagre no es resentimiento, el vinagre no es venganza, el vinagre eres tú, es tu paz interior, es tu disciplina, es tu capacidad de seguir adelante sin detenerte a pelear batallas que no valen la pena. Cuando tú decides no responder al insulto, cuando tú decides no alimentar el conflicto, cuando tú decides seguir caminando mientras otros gritan detrás de ti, tú estás metiendo a tus enemigos en vinagre. Los estás sumergiendo en algo que ellos no pueden combatir, tu indiferencia estratégica. Porque hay una diferencia enorme entre ignorar por debilidad e ignorar por poder. La persona débil ignora porque tiene miedo. La persona poderosa ignora porque sabe que su tiempo vale demasiado como para desperdiciarlo en batallas insignificantes. Y esa diferencia se siente, se percibe, se nota en la forma en que caminas, en la forma en que hablas, en la forma en que miras a los ojos sin necesidad de decir una sola palabra. Yo conocí a un hombre en Colombia que tenía un negocio pequeño, un negocio humilde pero honesto, y tenía un vecino que lo odiaba.
Lo odiaba sin razón aparente, como suele pasar con los enemigos más peligrosos. Esos que te odian no por lo que les has hecho, sino por lo que tú eres. Ese vecino hablaba mal de él con todos los clientes, inventaba historias, esparcía rumores, hacía todo lo posible por destruir su reputación y su negocio, y este hombre, al principio, cayó en la trampa. Empezó a pelear, empezó a responder, empezó a gastar su energía, su tiempo, su paz mental en tratar de defenderse de cada mentira, de cada ataque, de cada provocación. Y su negocio empezó a sufrir, no porque las mentiras fueran verdad, sino porque él dejó de enfocarse en lo que importaba. Un día, su madre, una mujer sabia como solo pueden serlo las madres latinoamericanas, le dijo algo que le perforó el alma. Le dijo: hijo, tú estás regando la planta equivocada. Cada minuto que tú pasas peleando con ese hombre es un minuto que le robas a tu sueño. Mételo en vinagre y sigue trabajando. Y él no entendió al principio. Pensó que su madre estaba loca. Pensó que era una de esas frases sin sentido que dicen los viejos. Pero algo dentro de él decidió intentarlo. Decidió dejar de responder. Decidió dejar de pelear. Decidió enfocarse únicamente en su trabajo, en su negocio, en sus clientes, en su crecimiento, y algo extraordinario empezó a pasar. Al principio fue difícil, tremendamente difícil, porque cuando alguien te ataca y tú no respondes, el mundo piensa que estás perdiendo. Tus amigos te dicen que eres cobarde. Tu orgullo te grita por dentro que te defiendas. Todo en ti quiere explotar y devolver el golpe. Pero él se mantuvo firme, siguió trabajando, siguió sonriendo, siguió atendiendo a sus clientes con la misma amabilidad de siempre. Y con el paso de los meses, algo increíble comenzó a suceder. Su negocio empezó a crecer, sus clientes empezaron a multiplicarse, su reputación empezó a fortalecerse no por lo que decía de sí mismo, sino por lo que sus acciones demostraban cada día. Y su enemigo, ese vecino que lo odiaba, empezó a consumirse en su propio veneno. Porque cuando tú atacas a alguien y esa persona no reacciona, toda esa energía negativa que tú lanzas no tiene dónde ir. Regresa a ti, te golpea a ti, te destruye a ti. 3 años después, el negocio de este hombre se había convertido en uno de los más exitosos de la zona. Y el vecino que lo odiaba había cerrado el suyo. No porque alguien lo atacara, no porque alguien le hiciera daño, sino porque gastó toda su energía en destruir a otro en lugar de construir lo propio. Se consumió en su propio odio, como una vela que se derrite con su propia llama. Eso es lo que pasa cuando tú metes a tus enemigos en vinagre. No los destruyes tú, ellos se destruyen solos. Hay un principio que yo he aprendido a lo largo de mi vida y que quiero compartir contigo con todo el corazón. La mejor venganza no es la destrucción de tu enemigo, es la construcción de tu vida. Cada vez que tú avanzas, cada vez que tú creces, cada vez que tú logras algo nuevo, cada vez que tú te conviertes en una mejor versión de ti mismo, tú estás venciendo a todos los que alguna vez dudaron de ti, y lo estás haciendo sin ensuciarte las manos, sin perder tu dignidad, sin convertirte en aquello que despreciabas. Pero déjame ser claro en algo porque no quiero que malinterpretes el mensaje. Meter a tus enemigos en vinagre no significa ser pasivo, no significa dejarte pisotear, no significa aceptar el maltrato con una sonrisa falsa en la cara, no. Significa ser inteligente con tu energía, significa elegir tus batallas con sabiduría, significa entender que no todos los que ladran merecen tu atención y que no todos los que te provocan merecen tu reacción. En la naturaleza existe un animal que entiende este principio a la perfección, el águila. Cuando una tormenta se acerca, la mayoría de los pájaros huyen, buscan refugio, se esconden. Pero el águila no. El águila vuela directamente hacia la tormenta. No para pelear con ella, no para enfrentarla con violencia, sino para usar la fuerza del viento a su favor. El águila extiende sus alas y deja que las corrientes de aire
la eleven por encima de la tormenta. Mientras todos los demás pájaros están abajo, sufriendo, mojándose, temblando de miedo, el águila está arriba, volando en paz, por encima de todo el caos. Tú necesitas ser como el águila. Tú necesitas usar la fuerza de tus enemigos a tu favor. Cada crítica que te lanzan puede convertirse en motivación. Cada obstáculo que ponen en tu camino puede convertirse en una lección. Cada intento de destruirte puede convertirse en una razón más para seguir adelante con más fuerza, con más determinación, con más convicción de que estás en el camino correcto. Porque piénsalo, si no estuvieras haciendo algo bien, nadie se molestaría en atacarte. Los enemigos son la prueba de que estás avanzando. Son la confirmación de que algo en ti brilla lo suficiente como para molestar a los que viven en la oscuridad. En Japón existe un arte llamado kintsugi. Cuando un jarrón de cerámica se rompe, en lugar de tirarlo a la basura o de intentar esconder las grietas, los maestros japoneses toman oro líquido y lo usan para unir las piezas rotas. El resultado es un jarrón más hermoso que el original. Un jarrón cuyas cicatrices brillan con luz dorada. Un jarrón que no esconde su historia de destrucción, sino que la convierte en su mayor belleza. Eso es lo que pasa contigo cuando tú decides meter a tus enemigos en vinagre. Cada herida que te han causado, cada traición que has sufrido, cada golpe que has recibido, puede convertirse en oro si tú decides no quedarte en el dolor. Si tú decides usar esa experiencia para crecer, para madurar, para convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más compasivo, porque la persona que ha sufrido y ha decidido no amargarse es la persona más peligrosa del mundo. No peligrosa en el sentido de violencia, sino peligrosa en el sentido de que ya nada puede detenerla, ya nada puede romperla, ya ha pasado por el fuego y ha salido no solo intacta, sino purificada. Yo quiero que tú entiendas algo que me tomó años comprender. Tus enemigos no son tu problema. Tu reacción ante ellos sí lo es. Porque tú puedes tener 1000 enemigos allá afuera, pero si tú mantienes tu paz interior, si tú mantienes tu enfoque, si tú mantienes tu disciplina, esos 1000 enemigos no tienen poder sobre ti. El poder que tienen tus enemigos sobre tu vida es exactamente el poder que tú les das, ni más ni menos. Si tú decides que una persona tiene el poder de arruinar tu día, esa persona tiene el poder de arruinar tu día. Pero si tú decides que nadie tiene ese poder excepto tú mismo, entonces nadie puede tocarte, nadie puede moverte, nadie puede sacarte de tu centro. Hay una historia que me contaron cuando yo era joven y que nunca he olvidado. Un monje budista estaba meditando a la orilla de un río cuando un hombre se acercó y empezó a insultarlo. Le dijo las peores cosas que puedas imaginar. Lo llamó mentiroso, hipócrita, inútil, cobarde. Le escupió palabras envenenadas durante varios minutos. Y el monje simplemente se quedó sentado en silencio, con los ojos cerrados, respirando con calma, cuando el hombre terminó de insultarlo. Exhausto y frustrado porque no había logrado provocar ninguna reacción, el monje abrió los ojos y le preguntó con voz suave: «Dime algo, si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo?». El hombre, confundido, respondió: «Pues de quien lo ofrece, obviamente». Y el monje sonrió y dijo: «Exactamente, tus insultos son tu regalo, yo no los acepto, son tuyos». Eso es meter a tus enemigos en vinagre, es no aceptar el regalo del odio, es dejar que las palabras envenenadas regresen a quien las lanzó. Es entender que tú tienes el poder de decidir qué entra en tu corazón y qué no. Y cuando tú ejerces ese poder, cuando tú decides conscientemente que ningún insulto, ninguna traición, ninguna provocación va a penetrar tu paz interior, tú te conviertes en alguien invencible. No porque no puedas ser herido, sino porque has decidido que las heridas no van a definir quién eres. Piensa en el bambú. El bambú es una de las plantas más resistentes del mundo. Cuando el viento sopla con fuerza, el bambú se dobla, se inclina, casi toca el suelo. Y cualquiera que lo vea pensaría que está a punto de romperse, pero no se rompe, nunca se rompe, porque el bambú tiene raíces tan profundas y tan fuertes que puede permitirse ser flexible sin perder su esencia. Cuando el viento pasa, el bambú vuelve a su posición original, intacto, firme,
más fuerte que antes, porque cada tormenta lo ha hecho más resiliente. Tus enemigos son el viento y tú necesitas ser el bambú. Necesitas raíces tan profundas que ningún viento pueda arrancarte. Esas raíces son tus valores, son tu propósito, son tu fe, son las cosas por las que tú vives y que nadie puede quitarte. Cuando tus raíces son profundas, puedes doblarte sin romperte. Puedes soportar la tormenta sin perder tu esencia. Puedes enfrentar a cualquier enemigo sin convertirte en un enemigo tú mismo. Yo he viajado por muchos países. He conocido personas de todas las culturas, de todas las religiones, de todos los niveles sociales. Y he descubierto algo que es universalmente cierto. Las personas más fuertes que he conocido no son las que más pelean, son las que más paz tienen. Las personas más poderosas no son las que gritan más fuerte, son las que hablan más bajo y aún así todo el mundo las escucha. Las personas más temidas no son las que amenazan, son las que sonríen mientras otros intentan destruirlas. Porque esa sonrisa comunica un mensaje que aterroriza a cualquier enemigo. No puedes conmigo. En mi cultura japonesa hay un concepto que se llama gaman. Gaman significa soportar con paciencia y dignidad lo que parece insoportable. No es resignación, no es sumisión. Es la capacidad de mantenerse entero cuando todo a tu alrededor se desmorona. Es la fortaleza de seguir de pie cuando la vida te golpea una y otra vez. Es la sabiduría de entender que el dolor es temporal, pero que tu reacción ante ese dolor puede tener consecuencias permanentes. Cuando tú practicas gaman, cuando tú metes a tus enemigos en vinagre, algo mágico sucede en tu interior. Empiezas a descubrir una fuerza que no sabías que tenías, una calma que no pensabas que fuera posible, una claridad mental que te permite ver las cosas como realmente son, no como tus emociones te hacen creer que son. Y desde esa claridad, tú puedes tomar mejores decisiones, puedes elegir mejor tus batallas, puedes enfocarte en lo que realmente importa y dejar que lo insignificante se disuelva como sal en el agua. Déjame contarte otra historia. Había una vez un rey que era famoso por su sabiduría. Un día, un general enemigo le envió un mensaje lleno de insultos y provocaciones, desafiándolo a la guerra. Los consejeros del rey estaban furiosos. Querían reunir el ejército inmediatamente y marchar contra el enemigo. Pero el rey los detuvo con una sola frase. El que pierde la calma, pierde la batalla antes de empezar a pelear. Y en lugar de responder con violencia, el rey hizo algo inesperado. Envió al general enemigo un barril de vinagre con una nota que decía: prueba esto. Con el tiempo, convierte lo ordinario en extraordinario. Haz lo mismo con tu ira. El general, confundido, guardó el barril, nunca atacó, y con el tiempo se convirtió en uno de los aliados más fieles del rey, porque el rey no lo venció con espadas, lo venció con sabiduría, lo metió en vinagre. La vida te va a poner enemigos en el camino. Eso es inevitable. Habrá personas que te critiquen sin razón. Habrá personas que intenten sabotear tus sueños. Habrá personas que hablen mal de ti a tus espaldas. Habrá personas que intenten robarte la paz, la alegría, la esperanza. Eso va a pasar. La pregunta no es si vas a tener enemigos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? Y yo te digo hoy, con toda la convicción de mi corazón, que la respuesta es el vinagre, la respuesta es la paciencia, la respuesta es la disciplina. La respuesta es seguir construyendo tu vida con excelencia mientras otros gastan la suya intentando destruir la tuya. Porque al final del camino, cuando tú mires hacia atrás, no vas a recordar los insultos, no vas a recordar las provocaciones, no vas a recordar los nombres de las personas que intentaron hacerte daño. Lo que vas a recordar es cómo tú mantuviste tu dignidad, cómo tú mantuviste tu paz, cómo tú seguiste adelante cuando todo y todos te decían que te detuvieras. Hay algo que pasa con el vinagre que muy poca gente entiende. El vinagre no actúa de inmediato. No es como el fuego que destruye todo al instante. No es como el agua que inunda
en cuestión de minutos. El vinagre trabaja lentamente, silenciosamente, penetra poco a poco, capa por capa, molécula por molécula, y cuando termina su trabajo, la transformación es completa e irreversible. Eso es lo que pasa cuando tú decides no reaccionar con violencia ante tus enemigos. Al principio parece que no está pasando nada, parece que estás perdiendo, parece que el otro está ganando, pero por dentro algo se está transformando. Tú estás creciendo, tú estás madurando, tú estás acumulando una fuerza que nadie puede ver, pero que todos van a sentir cuando llegue el momento. Yo le digo siempre a la gente joven, no gastes tu juventud peleando batallas que no van a importar en 10 años. No gastes tu energía alimentando conflictos que solo te drenan. No gastes tu tiempo pensando en personas que ni siquiera piensan en ti. Cada minuto que tú pasas pensando en tu enemigo es un minuto que tu enemigo te ha robado, y esos minutos se convierten en horas, y esas horas se convierten en días, y esos días se convierten en años. Y cuando te das cuenta, has pasado la mitad de tu vida peleando contra alguien mientras tu sueño se pudría en un rincón esperando a que lo atendieras. El vinagre enseña paciencia, enseña que las mejores transformaciones son las que toman tiempo. Enseña que lo que se logra rápido se pierde rápido, pero lo que se construye con paciencia dura para siempre. Y eso aplica tanto para tus metas como para tus batallas. La persona que te insultó ayer va a olvidar sus propias palabras mañana, pero si tú reaccionas con violencia, las consecuencias de esa reacción pueden perseguirte durante años. El vinagre te protege de ti mismo, te protege de tus impulsos, te protege de esa voz interior que te grita, responde, defiéndete, demuéstrales quién eres, porque la verdadera demostración de quién eres no está en tus palabras de guerra, está en tu silencio de paz. He visto familias destruirse porque dos personas no pudieron meter su orgullo en vinagre. He visto amistades de décadas romperse porque nadie tuvo la madurez de callar cuando era necesario. He visto carreras arruinarse porque alguien decidió responder un comentario con otro comentario más fuerte. He visto vidas enteras desperdiciarse porque alguien convirtió un conflicto pequeño en una guerra interminable. Y todo eso se podría haber evitado con un poco de vinagre, con un poco de paciencia, con un poco de la sabiduría que te dice, esto también va a pasar, no vale la pena perder tu paz por esto. En la tradición oriental existe un proverbio que dice, antes de emprender un viaje de venganza, cava 2 tumbas, una para tu enemigo y una para ti, porque la venganza nunca destruye solo al otro, siempre te destruye a ti también, siempre, sin excepción. La persona que busca venganza es como alguien que bebe veneno esperando que el otro se muera. El único que sufre es el que bebe. El otro sigue su vida tranquilamente mientras tú te consumes en tu propio resentimiento. El vinagre es lo opuesto a la venganza. El vinagre no busca destruir, el vinagre busca transformar. Y la transformación más importante no es la de tu enemigo, es la tuya. Porque cuando tú decides meter a tus enemigos en vinagre, cuando tú decides no responder con odio al odio, algo profundo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, te vuelves más sabio, te vuelves más libre. Libre del peso del resentimiento, libre de la cadena del odio, libre de la prisión de la amargura. Y esa libertad es el mayor poder que cualquier ser humano puede alcanzar. Yo quiero que pienses en algo. Piensa en la persona que más daño te ha hecho en tu vida. Piensa en esa persona que te